Hola a todos, y bienvenidos a un nuevo video de AEW Fight Forever. Tras extensos meses de espera, se ha estrenado el videojuego de All Elite Wrestling, que plantea como eje principal la jugabilidad arcade por sobre el realismo, lo que conlleva consigo el hecho de tener un montón de cuestiones que podrían resultar interesantes para quienes piensen adquirir o ya tienen el videojuego. Con casi 3 años de desarrollo, el juego tiene muchas cosas ocultas y funcionalidades exclusivas que no se habían visto nunca, o al menos regresan tras varios años sin aparecer en un videojuego de lucha libre. Al ser un videojuego nuevo, me interesa realizar contenido extensivo de este mismo, por lo que si el video tiene mucho apoyo, comenzaré a trabajar en muchas más partes para que ustedes puedan saber cómo desbloquear luchadores, atuendos, entre muchas otras cosas disponibles y ocultas en Fight Forever. Pude tener el juego una semana antes de su salida gracias al equipo de THQ Nordic, por lo tanto espero que alguna de estas curiosidades les motive a profundizar en el juego para quienes quieran insertarse a la nueva jugabilidad que se propone. Así que para poder realizar todo este contenido y próximo, suscríbete al canal, y déjame tu pulgar arriba para que este video les llegue a muchas más personas. Sin mucho más, que comience la lucha. Bueno, se hace difícil elegir por qué comenzar en un videojuego tan nuevo, pero vamos a tratar de ir a cuestiones claves que si andas de curioso probando, lo más seguro es que te lleves una sorpresa. En primer lugar mencionaremos el hecho que las luchadoras podrán ostentar títulos masculinos. Como sabemos, en Fight Forever se ha insertado nuevamente el formato de lucha intergénero, lo cual significa que las mujeres podrán enfrentarse a hombres en cualquier tipo de estipulación, sin recibir una descalificación por ello. Debido a que el roster femenino es bastante menor al masculino, los desarrolladores han permitido que las mujeres puedan ganar campeonatos de la división masculina, así involucrándose en conjunto para sacarle el máximo potencial en el modo exhibición y el modo carrera. Sin embargo, aunque las mujeres pueden implicarse en la división masculina, los hombres no pueden ganar campeonatos femeninos. Pasamos ahora con dos detalles interesantes que podrían ser de mucha ayuda para dirigir nuestra atención a posibles agregados próximos al juego. De momento solamente se han confirmado 3 contenidos descargables próximos al juego que ayudarán a profundizar un poco en la lista actual. Sin embargo, si vamos a las creaciones de luchadores e investigamos los nombres disponibles para nuestro personaje, encontraremos muchísimos nombres familiares que no solo van de personajes que ya están en el juego, sino que se agregan nombres que se pueden complementar a competidores que no forman parte del juego oficialmente. Aquí se pueden encontrar apellidos con referencia a luchadores actuales de WWE, New Japan Pro Wrestling, Impact, o competidores de All Elite Wrestling. Investigando un poco podrás encontrar apellidos y juntarlos, quedando algunos nombres como Max Sydal, Prince Devitt, Kazuchika Okada, Kyle O'Reilly, Will Ospreay, entre varios otros que hacen obvia referencia a los luchadores de la vida real, y deja a la incógnita sobre si están allí como detalles ocultos o como algo que aún no conocemos. Pero otras señales importantes las encontraremos en las canciones, ya que allí se encuentra casi toda la discografía de Mike Irukus, el productor musical de All Elite Wrestling, entre las que hay canciones de luchadores como los Guns, Q.E.T. Marshall, Ethan Page, o Maki Ito. La lista de canciones que está comprendida por canciones como King Gon, Cult of Personality o Tarzan Boy, también tiene estos detalles ocultos que dan esperanza a que algunos de estos luchadores se añadan en un posible contenido descargable. Pero ya que mencionamos a Kingdom, tenemos buenas noticias para los jugadores, ya que en este juego sí podremos utilizar la canción de Cody como tema de entrada, y también como parte del menú principal. Su licencia como parte del juego estaba desde 2020, por lo tanto esta anticipación hizo posiblemente que se pudieran conseguir todos los derechos necesarios para que la canción sea utilizable en cualquier modo. Sin embargo, el juego cuenta con algunas canciones importantes licenciadas que también son posibles utilizar en el menú principal y en otros luchadores, tal caso Cult of Personality de CM Punk, o Tarzan Boy de Jack Perry. Es un gran punto positivo de Fight Forever. Pasando con curiosidades más recientes, tenemos nueva información sobre la lucha de estampida en el estadio, una estipulación televisiva que se filtró información a través de las opciones del juego, pero que ahora los modders han logrado filtrar algunas imágenes ocultas sobre esta estipulación, la cual como se esperaba, será exclusiva del modo online.
El modo de juego se centrará en el característico Battle Royale de juegos como Fortnite, donde la arena sería el estadio y todas sus inmediaciones. Las únicas fotos reveladas e información de los archivos señalan que estará exclusivamente para quienes compren el pase de temporada, y será un todos contra todos de 30 jugadores. Aún no se ha anunciado de manera oficial, pero lo más probable es que sea una función en prueba que pronto se lanzará y añadirá mayor interés, ya que Fight Forever podría expandirse utilizando un formato de juego que es tendencia actualmente en el mercado. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Jugarían este modo online? Pasamos ahora con otra curiosidad reciente, la cual, como mencioné antes, son pequeños detalles que podrían sorprenderte al descubrirlos por error o intencionalmente. Estamos hablando de las entradas de campeonatos. En tema de entradas de campeonatos, se sabía que algunos luchadores como Darby Allin tendrían entradas especiales diferentes a la normal, lo cual llevaba a pensar a muchos que habría varios luchadores con animaciones similares. Sin embargo, si el luchador ostenta 2 o más títulos, procederá a desbloquear una cinemática genérica para todos los luchadores, la cual tendrá como eje principal alzar ambos campeonatos. Aunque tener este tipo de animaciones de 2 títulos parecía suficiente, la cinemática no solo funciona con este tipo de circunstancias, sino que también con 3, 4, y hasta 5 campeonatos. Es simplemente increíble ver cómo se van acumulando los títulos con el luchador, asimismo que el nivel de detalle con cuestiones bastante actuales, debido a temas de unificaciones, o asimismo, campeones que ostentan múltiples campeonatos, tal caso en AEW sucedió con el Belt Collector. Pero hablando de campeonatos, los mismos tendrán detalles en las placas de sus portadores cuando los elijamos en el menú de exhibición. En conjunto también, podremos realizar luchas de 2 campeonatos en juego en una misma lucha, aunque no habrá una animación o diálogo especial por ello. Pasando con otro tema, vamos con los desbloqueables que encontramos en la tienda, los cuales son 5 luchadores que se desbloquean en base a diferentes circunstancias. En caso de Cody y Aubrey, ambos vienen como personajes para comprar en la tienda por predeterminado desde el inicio, por lo que solo deberás reunir un poco de dinero y comprarlos para tenerlos. Sin embargo, los otros 3 son Brody Lee, Owen Hart, y Paul White, los cuales se desbloquean 2 en el camino a la élite, y 1 con un logro en específico. Para desbloquearlos en la tienda deberemos cumplir el siguiente requisito de cada uno. En el caso de Paul White, para desbloquearlo tendremos que jugar la historia final del bloque 3, con nombre Quien me está provocando. En la semana 3 tendremos que enfrentarnos al gigante en desventaja, ya que no podremos entrenar ni hacer ninguna actividad, a propósito que deberemos derrotarlo en no más de 3 minutos, por lo que junto a sus habilidades de gigante y el inesperado desafío, será muy complicado derrotarlo a la primera vez. Pero si consigues derrotarlo, podrás desbloquearlo en la tienda inmediatamente. En el caso de Brody Lee, deberás completar exitosamente la historia de Únete al Dark Order, que se encuentra en Full Gear Bloque 2, donde el objetivo será derrotar al señor Brody en el Pague por Ver. Una vez cumplido esto, pasarás a desbloquearlo en la tienda para comprarlo. Y por último tenemos a Owen Hart, una de las grandes adiciones al roster que llegó como parte del juego en su versión final. Para desbloquear a esta leyenda, deberemos completar 100 luchas 1 contra 1 en el modo exhibición. No es lo mismo las luchas 1 contra 1 que las de alambre de púas o de escaleras, por lo tanto tienen que ser sí o sí del modo 1 contra 1. Al acabar, nos darán un trofeo con el nombre Rey de los Hart, o en algunos casos, deberemos hacer luchas adicionales para completar los requisitos para desbloquearlo. Los valores de los luchadores son de 20.000 monedas más o menos, por lo que es bastante razonable de acuerdo a lo que ganamos por combate. Adicionalmente, tendremos para comprar atuendos alternativos de los Young Bucks y Britt Baker, los cuales también se compran fácilmente desde la tienda. Posteriormente hablemos de desbloquear minijuegos, ya que no aparecerán todos al abrir el juego, sino que deberemos conseguirlos mediante pasarnos el camino a la élite varias veces. Por cada vez que terminemos el camino a la élite, desbloquearemos un nuevo minijuego en la tienda, el cual lo pagaremos nuevamente con lo ganado en el modo carrera. Sin embargo, al acabar cada partida del modo a la élite, también aparecerán otros atuendos alternativos, los cuales simplemente aparecerán para ponerlos en ciertos luchadores, entre los que se encuentran Aubrey Edwards, Kenny Omega, entre otros. Dejando de lado los desbloqueables un momento, una curiosidad interesante en la tienda, por la parte de entradas, encontraremos varios movimientos genéricos que nos servirán en la presentación de nuestros personajes.
Pero lo más interesante en este apartado, es que encontraremos animaciones que le pertenecen o hacen referencia de alguna manera, a ciertos luchadores importantes en la lucha libre. Algunas de estas animaciones pertenecen a Finn Balor, Ricochet, AJ Styles, Rey Mysterio, Roman Reigns, Goldberg, y Shinsuke Nakamura. Todas estas se compran en la tienda a un precio de 5.000 monedas, lo cual es el valor de un combate ganado. Un dato para los que no sepan, es que el videojuego tiene un sistema de lucha en cadena, el cual nos permitirá según algunas llaves o agarres, poder realizar un conjunto de movimientos que se verán sujetos hasta que uno de los dos decida dejar la cadena. Todavía no puedo dominar este estilo de lucha en Fight Forever, tomando un solo clip que muestra los botones disponibles para la realización de este tipo de lucha. Con cuadrado podremos golpear al oponente, con la X forzar una llave, y con el R1 soltar al oponente. Espero tener un mejor clip en español próximamente para explicarles. Otro detalle que se hizo viral hace poco, es que se puede romper la pantalla Titantron presente en el stage, lo que no desbloquea nada, pero muestra la gran interacción que hay en las partes de la arena. Si bien creo que estos detalles se quedan cortos para un video de 10 minutos, creo que son los principales para una primera parte, y en caso de que quieran segunda, rompan en likes el video, asimismo que suscríbanse para que sepa que quieren más de este contenido en Fight Forever. A momento de salido el video seguramente ya se haya lanzado el juego, por lo que les vendrá bien como introducción y motivación para jugar o comprar Fight Forever. Sin mucho más, yo fui Sebastian Cage, sigan luchando por siempre, y nos vemos en el próximo video.